Yo, don Nicolás, guardo los años en la memoria, como quien guarda mazorcas secas en el tapanco. Algunas crujen al tocarlas, otras desprenden un olor dulce cuando se abren. A veces, cuando el sol cae detrás del Ahuehuete Grande y el pueblo queda en una penumbra tibia, vuelvo al mismo día de 1993. En Santa María del Tule las cosas importantes se recuerdan con sonidos. El cohete que se dispara de madrugada, la campana que tantea el aire de las 6, los metales de la banda que empiezan a templarse con las primeras sombras. También con olores, el copal encendido, el chocolate de agua batido en jícara, el maíz nixtamalizado que deja un vapor de hogar, el mezcal guardado como remedio y compañía. En mi memoria, todo eso viene junto, apretado, y detrás llega la imagen de la señora. Eran días de calenda. Las marmotas habían dormido la noche anterior recostadas en el corredor del mayordomo, y los monos de papel maché, con sus cabezas enormes, parecían velar el sueño de los muchachos que cuidaban la pólvora. En Tule, cuando hay fiesta, el pueblo respira distinto. Las calles se vuelven pasillos largos que desembocan en la plaza, y el árbol grande, el que todos vienen a ver, se vuelve una especie de abuelo que nos observa sin decir palabra. En la esquina de la tienda de don Chema, el mayordomo de ese año, los de la banda afinaban. El tambor ensayaba golpes cortos, como para despertarse. Yo estaba allí desde temprano, con la franela de siempre y un sombrero que había visto mejores temporadas. No tenía la edad ni la fuerza de un mozo, pero había cargado andas alguna vez y sabía los cuidados que piden la madera y las esquinas. Mi mujer, doña Carmen, me había colocado antes de salir un escapulario como quien coloca una idea fija en el pecho. No lo hizo con solemnidad, sino con esa manera suya de ordenar lo que el día trae. Tortillas en la mesa, un poco de frijol rehecho, café, y luego la mirada hacia el cuarto de Lupita. La niña llevaba meses de cama intermitente, con temporadas de aliento corto y una palidez que recorría la casa. El doctor Romero venía cuando podía desde la cabecera, y a veces mandaba recados con el chofer de la combi. Según su prudencia, no había que asustarse ni engañarse. Según la prudencia de una madre, había que rezar sin hacer ruido. En los días de calenda, el pueblo se encuentra a sí mismo. Las mujeres salen con rebozo y flor, los hombres barren la banqueta como si el polvo fuera una preocupación antigua. Desde Oaxaca ciudad llegaron unos parientes con cámara de VHS. Dijeron que querían filmar la procesión y que la señora, la Soledad, patrona austera y dulce, había estado muy linda el año anterior. En Tule siempre hay quien viene por el árbol y se queda por la fiesta. Ese día, la luz amaneció translúcida, de esa que hace ver las hojas del ahuehuete como si estuvieran hechas de la misma agua que circula por sus raíces. Hubo viento breve, ese que no incomoda pero avisa. Don Chema se movía con esa ansiedad respetuosa de los que cuidan una mayordomía. Los cofrades revisaban las sogas, el paso, la ruta. El padre Esteban había pedido, como siempre, serenidad y cuidado. Según se recuerda, dijo también que los ojos son instrumentos nobles pero mentirosos cuando los manda el entusiasmo, y que los pies sostienen lo que las manos prometen. El padre nunca ha sido de afirmaciones rotundas. Habla como quien junta granos de maíz sin presumir la tortilla. La imagen salió del templo como sale el agua de una vasija inclinada, con vocación de ser llevada y con dignidad. La Soledad, con su manto oscuro y sus bordados, que parecían cosechados de un cielo antiguo, miraba hacia el suelo con ese mirar que no mira. Uno siente que lo alcanza aunque esté de espaldas. Las 4 andas se repartieron en hombros jóvenes y manos curtidas. Yo me mantuve cerca, no por heroísmo, sino por oficio viejo, y esa costumbre que tiene el cuerpo de
recordar cómo se camina alrededor de lo sagrado. Algunos dicen que desde el primer giro se sintió un peso diferente. Testigos aseguran que el aire cambió de temperatura justo cuando el primer cohete hizo su estela y la banda se animó con un son. Yo solo recuerdo una vibración en la madera, como si el tronco del ahuehuete hubiera respirado más hondo de lo habitual. La calenda tomó su ritmo. Las chinas oaxaqueñas levantaban canastas con flores. Los niños corrían detrás de los monos. Los vendedores ofrecían tejate y nieves de leche quemada. La pólvora marcaba el cielo en pequeños sobresaltos blancos. Por momentos el pueblo parecía una casa con demasiadas habitaciones abiertas. Yo iba mirando la calle, las piedras, buscando ese lugar donde las andas suelen tropezar. Los que han cargado saben que las esquinas son zonas de indecisión. Las casas chuecas y los cables bajos organizan sus propias trampas. En la esquina de la panadería, donde el olor a tlayuda tostándose negocia con el de pan de yema, la cuerda lateral se tensó como si una mano invisible la hubiera jalado desde arriba. El muchacho que iba ahí, un sobrino de Chema con la frente en sudor, pidió con los ojos lo que su boca no dijo. Supe que en el siguiente paso algo iba a jugar su propia partida. El peso se inclinó. Las andas no cayeron de golpe. Se deslizaron como un animal cansado que decide acostarse. Hubo un silencio que no fue mudo, sino expectante. La madera rozó mi hombro y bajó en diagonal. Retrocedí medio paso para hallar el equilibrio, pero la imagen ya venía. No hubo tiempo de pensar en protegerme ni ocasión de apartarme. Lo que vino después, muchos lo cuentan como si hubieran estado exactamente en mi piel. Algunos dicen que la imagen me abrazó. Testigos aseguran que caí de rodillas con una sonrisa. Según mis huesos, hubo un golpe controlado, como si cada tabla hubiese recordado su oficio de cuna. La figura de la señora ocupó mi frente y pecho por un instante que no pertenece al reloj. El manto rozó mi cara. El peso, que debía ser mucho, se volvió un abrazo pesado y tibio. No recuerdo haber sentido miedo. Hubo una claridad interna, una especie de pausa donde el cuerpo decidió no rebelarse. A veces, al contarlo, noto que mi voz busca justificaciones de carpintero viejo. Que si el ángulo, que si la soga, que si el viento de sur. Pero lo que no aprendí en ningún oficio fue esa paz. Es posible que la paz no pese. Es posible que el cuerpo, cuando la reconoce, se entregue como cuando el sueño por fin alcanza a los niños cansados. La gente no se movió al principio. En Tule el silencio se respeta cuando no es flojera. La banda detuvo la melodía como cuando el tambor espera el golpe que le dará sentido al resto. Luego los brazos reaccionaron. Muchas manos juntas levantaron la madera, acomodaron las andas, respiraron de manera colectiva. El doctor Romero, que no cree en escándalos y guarda un bisturí bien limpio, llegó con su bolsa y su mirada de perro serio. Palpó mis hombros, pasó la mano por mis costillas, pidió, con esa manera suya de pedir sin decir, que caminara unos pasos. No encontró fracturas ni moretones de cuidado. En los días siguientes, solo me quedó una marca mínima en la clavícula y un cansancio de haber cargado costales de maíz. Nada que el cuerpo no supiera resolver. El padre Esteban, con su oficio de hombre que evita el ruido innecesario, pidió calma. No negó ni afirmó. Dijo que hubiera sido peor si el golpe hubiera sido en otro ángulo, que los hombres fuertes y las manos coordinadas habían hecho lo que debían, que la señora no se ofende con la torpeza humana cuando hay intención de fiesta decente. Nadie recuerda palabras exactas, porque el padre nunca las encadena para que duren más que lo prudente. Lo que quedó fue su manera de poner un dique pequeño para que el río no se desbordara a lo tonto. Pero el rumor
ya había nacido. Una mujer que vende flores habló con otra que vende nieves. Un muchacho de la banda le dijo a su primo en la esquina de los taquitos, y en menos de una hora ya había versiones de mi caída que yo no reconocía. Algunos dicen que mis ojos brillaban como brasas. Testigos aseguran que la imagen apenas me tocó y que el resto lo hizo una fuerza que nadie vio. Según una señora de la tercera calle, mi sombrero no cayó y eso ya significaba algo. En los pueblos los detalles se vuelven anuncios cuando los sostiene el entusiasmo. Yo volví a mi casa con el cuidado de quien no desea incomodar a nadie, sobre todo a la niña enferma. Doña Carmen me recibió con la cordura de siempre. No hizo preguntas inútiles. Miró mis manos, notó la marca en el hombro, me ofreció un café y miró de reojo hacia el cuarto de Lupita. La niña había pasado una noche inquieta. La tos parecía un perro lejano que de pronto acorta la distancia. Encendimos una veladora en el pequeño nicho donde conviven santos heredados y recuerdos de familia. Esa noche, sin acordarlo con nadie, el corredor de la casa amaneció con 2 velas más. Al parecer, una vecina que había escuchado el alboroto decidió adelantarse a la novena que tal vez otros iban a sugerir. Los días siguientes se pusieron lentos y rápidos a la vez. La calenda continuó su curso, porque el pueblo no detiene la fiesta por un incidente que no devino desgracia. Los jóvenes ajustaron sogas, los carpinteros revisaron las uniones, el mayordomo se condenó a sí mismo por no haber anticipado lo que nadie anticipa. En mi casa, el corredor se volvió una esquina blanda de la plaza. Candeleros sencillos empezaron a ocupar el piso con su cera. Las flores, claveles, alcatraces, se apilaron en cubetas. Gente conocida y gente de fuera pasó a dejar su vela y su comentario. No todos venían por lo mismo. Algunos dejaban atención de vecino. Otros querían ver con sus propios ojos al hombre al que la imagen, según se decía, había protegido. Hubo quien pidió agua y quien dejó una estampita con un milagrito de hojalata en forma de corazón. Doña Trini, curandera respetada por su discreción y su prudencia, pasó una tarde de esas con una bolsa de hierbas. No habló de prodigios ni hizo aspavientos. Preparó una infusión para Lupita, encendió copal sin ceremonia teatral y dejó en el aire un olor de montaña. En voz baja, me dio a entender que el cuerpo y el alma, cuando se arriman al mismo fuego, se acompañan mejor. La suya es una sabiduría que no batalla con la medicina ni presume victorias. El doctor Romero la saluda siempre con respeto. Ambos han visto demasiado para jugar al concurso. La profesora Silvia, que enseña en la primaria y lee más que el resto, pasó también. Observó las andas de lejos una tarde, miró las sogas, los nudos, la esquina donde ocurrió el resbalón, y tomó notas sin declarar juicios. En la noche, se dice que escribió una carta breve que nunca leímos donde explicaba, con palabras de física amable, cómo una combinación de pendientes y tensiones podría producir un efecto de apoyo insospechado. Según su ciencia, el peligro fue menor de lo que parecía. Según la ciencia de las madres, cualquier sombra cerca de un hijo es un peligro mayor que el que parece. Ninguna de las dos ciencias se anula en Thule cuando la conversación es decente. El padre Esteban sugirió, sin convertirlo en decreto ni convertir la sugerencia en espectáculo, que quien quisiera rezar un rosario lo hiciera en la iglesia, como manda la costumbre, y que en las casas se tuviera cuidado de no convertir la devoción en feria. Su advertencia era de sentido común. El rumor, sin embargo, tiene hambre. Comenzaron a llegar personas que no eran del pueblo. Preguntaron por la casa de don Nicolás. Algunos traían flores con intención, otros curiosidad que no sabe ocultarse. Un señor de Tlacolula dejó un papel doblado con una promesa escrita.
Una pareja de la ciudad encendió velas y tomó una foto clandestina con flash. Ni doña Carmen ni yo supimos muy bien qué hacer con ese escándalo pequeño que hacía ruido con modales. Mientras tanto, la niña seguía con sus días de subidas y bajadas. En la mañana parecía sostener el aliento mejor. En la tarde, se cansaba. Por ratos la escuchábamos dormitar con ese sueño de los enfermos que se parece a un puerto inseguro. En una de esas noches, el pueblo decidió organizar un rosario en silencio frente a la casa. Nadie pidió permiso. Nadie anunció. La hora llegó sola. Las voces comenzaron como cuando uno se pone de pie después de haber estado mucho tiempo sentado. Las cuentas de los rosarios hicieron su ruido de bosque pequeño. Yo me senté en el escalón del corredor y dejé que las repeticiones hicieran su oficio de agua. Algunos dicen que en esa noche sucedió algo distinto. Testigos aseguran que el viento se detuvo a una señal que no se pudo ver. Según un hombre que vende frutas en el mercado, el perro de la casa de enfrente no ladró por primera vez en semanas. En mi memoria, lo que hubo fue una concentración de calma, la que se produce cuando un pueblo decide respirar al mismo tiempo. La cera derretida dibujó ríos minúsculos en el piso. La cera nueva, cuando cae, huele a infancia. En los días siguientes, la calenda terminó y dejó su estela de papel picado pegado a los postes y cohetes sin detonar. La vida retomó su pulso. La gente volvió a sus parcelas, a sus oficios, a su rutina de combis llenas que van y vienen a Oaxaca. Pero la casa no volvió a ser la de antes. El corredor permaneció habitado por flores cansadas y velas a medio morir. Empezaron a aparecer objetos que no habíamos visto en años. Un exvoto viejo que un pariente había traído de Ocotlán. Una medalla oxidadita que sobrevivió a un cajón húmedo. Una cinta azul amarrada a la reja. Nada de eso lo pedimos. Nada de eso lo rechazamos. El pueblo, cuando decide ocuparse de uno, ocupa los rincones de la casa con una paciencia que no siempre sabemos agradecer. El mayordomo Chema vino a verme una tarde sin intención de ceremonia. Los hombres que han organizado fiestas saben medir el peso de los rumores. Traía una cara de culpa que no quería convertirse en penitencia. Se sentó un momento y habló de arreglos futuros, de cómo revisar mejor las sogas, de que el año venidero quizá sería conveniente cambiar el recorrido. Le dije con el corazón apaciguado que no se culpara de lo que hicieron la madera, el suelo y el viento en acuerdo. El padre Esteban, por su cuenta, reforzó lo dicho en misa con esa manera suya de no encender fuego donde ya hay calor suficiente. Agradeció que no hubiera heridos. Pidió cuidar la devoción de la curiosidad. Algunos asintieron. Otros, en su intimidad, le pidieron a la señora cosas que no se dicen. En esa temporada el árbol grande también empezó a recibir visitas con una pregunta silenciosa. A mí me gusta pensar que los que vinieron a ver al ahuehuete buscaban anchura. Los árboles viejos enseñan a soportar. Los troncos vencidos por el tiempo sostienen mejor que los jóvenes que no han conocido la intemperie. Me quedé mucho rato bajo su sombra, en varias tardes, dejando que el tronco hiciera su trabajo de columna y paciencia. A veces, cuando uno no sabe qué hacer con la incertidumbre, lo mejor es pararse junto a algo que ha resistido cientos de lluvias. El doctor Romero, con su pulso de hombre que no dramatiza, siguió viniendo. Revisó a la niña, ajustó medicinas, recomendó reposo, humedad controlada, ánimo razonable. No prometió. No negó. Tomó nota mental de lo que los días le decían al cuerpo de Lupita. La niña, por su parte, tenía en sus ojos una luz que no sabíamos si era fatiga o esperanza. A ratos pedía que se abriera un poco la ventana para ver el contorno del árbol desde la cama. En las tardes, las campanas de la iglesia
que marcan el Ángelus sin preguntar cómo anda el ánimo, llegaban como una cuerda que nos ataba a algo más grande. Con el paso de las semanas, la casa empezó a parecer una capilla improvisada. Doña Carmen, que sabe ordenar el mundo sin convertirlo en museo, acomodó las velas en una mesa más robusta y pidió al chico que ayudaba en la tienda unas tablitas para reforzar un estante. No quería que el peso de la devoción se viniera abajo por exceso de buena voluntad. La gente seguía llegando en oleadas pequeñas. Un hombre de Etla dejó un pan redondo con una cruz. Una señora de Xoxocotlán trajo flores de cempasúchil, aunque ya no era temporada. Hubo quien dejó, sin firma, un sobre con dinero. No tocamos ese sobre durante varios días. No por decencia, sino por esa timidez que da la gratitud en pueblos que aprendieron a vivir sin pedir. La profesora Silvia, después de varias tardes de observación silenciosa, acercó al padre Esteban un texto breve con sus apuntes. No hizo público el papel. En el pueblo las cosas importantes se dicen a las personas que pueden entenderlas. El padre la escuchó y, según se supo, agradeció la explicación como se agradece una receta bien hecha aunque uno no vaya a cocinar ese día. A la semana siguiente, el padre habló de prudencia, de agradecer sin convertir el agradecimiento en mercado, de cuidar a los enfermos antes de cuidar la fama de los sanos. Unos lo escucharon con alivio. Otros, con esa punta de enojo que da cuando el entusiasmo siente que le cierran una puerta. Yo seguí barriendo el corredor cada mañana. La escoba levanta polvos que cuentan historias. Bajo la escoba, la cera vieja se despega en pequeñas lunas. Me gustaba observar cómo la cera dibuja mapas, como si el piso fuera un continente y las gotas fueran archipiélagos que nacen y mueren. En ese barrito diario se fueron acomodando mis pensamientos. No sabía qué esperar. No me había propuesto nada. Agradecía estar entero. Me preocupaba la niña. Me cansaba la gente a ratos. Me reconfortaba la compañía silenciosa de los que llegan y se van sin alboroto. Algunos dicen que todo cambió una madrugada de domingo, cuando el gallo del vecino cantó de manera distinta y el aire trajo un frío que no correspondía a la fecha. Testigos aseguran que el cielo había adquirido una tonalidad más baja, como si hubiera descendido medio metro. Según mi recuerdo, esa madrugada vi a doña Carmen dormir con la mano extendida hacia el cuarto de la niña, como si su brazo pudiera recorrer la distancia. Me levanté temprano, calenté agua, puse a hervir maíz para el desayuno y me preparé para otra jornada idéntica a la anterior. Hasta ese punto, lo que teníamos era un rumor, muchas velas, algunas flores, un hombro con marca, una niña enferma, un pueblo con ganas de creer sin que nadie lo obligara. El árbol grande seguía de pie. El padre seguía prudente. El doctor seguía práctico. La curandera seguía leve. El mayordomo seguía preocupado por la próxima esquina. Y yo, don Nicolás, seguía en medio de una historia que no pedí y que me fue alcanzando, como alcanzan las sombras a los que caminan despacio. Los días posteriores tomaron forma de procesión lenta. No eran iguales, pero se parecían como se parecen los panes de yema acomodados en fila. Cada uno con su brillo, cada uno con su huella. La mañana empezaba con el mismo sonido de gallo y la misma campana, y sin embargo la casa sentía un pulso nuevo. El corredor, antes lugar de paso, se convirtió en orilla. Las velas, al consumirse, dejaban mapas pequeños en el piso, y cada mapa parecía proponer una ruta que nadie conocía. La gente que llegaba describía con sus pasos un círculo invisible, y el aire, saturado de copal, permanecía manso, como si esperara una señal que no tenía prisa. Se corrió la voz de que yo seguía sin lesiones importantes. En el mercado de Tlacolula, donde las palabras llegan primero que los camiones,
Alguien comentó que el peso de la imagen había obedecido leyes del equilibrio. En Zaachila, un señor con memoria de albañil recordó que los ángulos salvan más que las manos cuando el piso decide inclinarse. En Santa María del Tule, en cambio, el rumor tomó la forma de gratitud silenciosa. Nadie organizó discursos. Nadie repartió hojas. Bastó con que unas cuantas mujeres, al pasar frente a la casa, cruzaran la frente con la mano y siguieran su camino como quien deja a la puerta una jarra de agua para el que viene cansado. Lupita seguía con sus días de claroscuro. A veces, la fiebre bajaba como baja la marea. Otras, la respiración buscaba acomodo largo. Doña Carmen, con esa manera suya de vivir el tiempo sin discutirlo, mantenía la casa en el orden de siempre. Balde temprano, fogón a paso breve, frijoles que parecen esperar una cuchara y no al revés. La niña pedía sombra o luz con un gesto pequeño, y a ratos miraba la ventana como se mira una promesa. El doctor Romero venía, como quien no se permite la impuntualidad frente al dolor, y anotaba en su libreta unas pocas palabras que parecían suficientes. Según sus ojos, la lucha seguía siendo pareja. Nada decisivo, nada perdido. Algunos dicen que la noche del primer viernes después de la calenda fue distinta. Testigos aseguran que la brisa no vino del sur, sino de un punto que las hojas del ahuehuete entendieron antes que la gente. Un grupo de vecinos, sin acuerdo previo, se detuvo frente a la casa a la hora en que la calle se vuelve menos calle y más corredor. Encendieron velas como quien ajusta el resuello, y las cuentas del rosario comenzaron su viaje sin prisa. Yo me quedé de pie en el umbral, con las manos juntas no por obediencia, sino por costumbre. La cera corrió en líneas finas, y el humo del copal dibujó figuras que cada uno interpretó según su hambre de sentido. Hubo quien vio una corona. Hubo quien no vio nada. El silencio fue el mismo para todos. La profesora Silvia, que sospecha de los entusiasmos pero no de las personas, apareció un par de veces al borde del círculo con una libreta guardada que no exhibía. Ella miraba la inclinación de las velas, el modo en que el viento entraba a la calle, y tomaba notas que parecían de geometría. Más tarde, se supo que había ordenado sus ideas en un texto breve. No buscó contradecir a nadie. Solo se esforzó por entender qué fuerzas, en la esquina de la panadería, se habían dado la mano para que la madera cayera sin aplastar. En su cuaderno dibujó triángulos y flechas, y escribió palabras como tensión, vector, centro de gravedad. El papel, guardado luego en un cajón, se convirtió en parte de la historia, sin querer serlo. El mayordomo Chema pasaba por la casa con la discreción de un hombre que no sabe si molesta. Sus hombros, acostumbrados a cargar más culpas que canastas, parecían pedir perdón sin decirlo. Él revisaba el estado de las andas en el templo, cambiaba sogas, miraba los nudos con la atención de quien lee una carta. En la oficina parroquial, el padre Esteban, con su voz de agua que no derrama, insistía en la prudencia. Según su criterio, convenía que los rezos largos se mantuvieran en la iglesia y que la casa siguiera siendo casa, por amor a la serenidad de la enferma y por respeto al barrio. No hizo carteles. No levantó la voz. Quien quiso entender, entendió. En esa misma semana llegaron 2 parientes desde Oaxaca con una cámara de VHS. Dijeron que querían registrar la oración silenciosa, no para venderla, sino para llevársela luego a la abuela que no podía salir. La lente, siempre indiscreta, buscó las velas, el humo, las manos, el rostro de Lupita a través de la ventana entreabierta. Doña Carmen, con su delicadeza firme, aceptó el aparato como quien acepta una visita inesperada que trae pan. Algunos vecinos se inquietaron, otros, resignados, entendieron que la época pide imágenes.
El casete giró, y el zumbido pequeño de la cámara quedó mezclado con el rezo, como un grillo que no estorba. Una madrugada, la casa amaneció con aire distinto. No fue un milagro de calendario, ni un signo de nube, ni una profecía. Simplemente, el olor del copal parecía menos denso, y la luz se coló por la rendija con una definición que no habíamos visto. Lupita despertó temprano, pidió que moviéramos el sillón cerca de la ventana y se quedó allí, con los ojos abiertos, sin prisa. No habló de visiones ni de voces. Miró el agüehuete como se mira a un abuelo que cuenta sin decir. El aliento encontró su ritmo más parejo. El termómetro no subió. El doctor Romero, al verla, apuntó una cifra y guardó la libreta con un gesto que no fue de triunfo ni de derrota. Según su experiencia, el cuerpo había decidido jugar a favor ese día. La noticia, contada en voz baja, salió a la calle con la misma rapidez con que el olor a pan fresco alcanza la esquina. Algunos dicen que al mismo tiempo las campanas del Ángelus sonaron con un metal más limpio. Testigos aseguran que un colibrí, seguido por otro, se quedó suspendido frente al corredor como si quisiera entrar. En las congregaciones, lo simultáneo siempre parece signo. Yo preferí barrer el piso como cada mañana, juntar la cera en montoncitos y dejar que la escoba me dictara la velocidad del agradecimiento. Con el correr de los días, Lupita logró sentarse por más tiempo. La fatiga no desapareció, pero aprendió a negociar con ella. En la tarde, cuando el sol cae y la plaza respira más hondo, la niña pidió que acercáramos una jícara con chocolate de agua y la sostuvo con manos menos temblorosas. Según doña Trini, el cuerpo reconoce lo que el alma le ofrece, y el alma reconoce lo que el cuerpo le permite. Encendió copal con el mismo cuidado de siempre, tocó con la mano la frente de la niña y dejó en la mesa una bolsita de hierbas para la noche. No hubo teatro. No hubo declaración. Solo una continuidad de cuidados. El corredor, mientras tanto, se fortaleció. Un vecino carpintero trajo unas tablas bien cortadas y reforzó la mesa donde se apoyaban las velas y las flores. En el muro apareció, colgado con un clavo sencillo, un exvoto de hojalata en forma de pierna. Junto a él, otro con forma de corazón, y al lado, un tercero con forma de ojo. Ninguno tenía nombre. No había placas con fechas, solo metal que guardaba una intención. Doña Carmen limpió con paciencia las gotas antiguas de cera que se pegaban al muro, para que el peso no lo dañara, y movió de lugar un macetero que obstaculizaba el paso. La casa, sin dejar de ser casa, aprendió a recibir sin convertirse en feria. Con visitantes llegaron preguntas. Una estación de radio de Oaxaca mencionó el caso en su noticiero de la tarde, sin estridencias. Habló de la prudencia del párroco, de la fe de la comunidad, de la enfermedad de la niña, del corredor convertido en oratorio. Un periódico local, en cambio, insinuó titulares más vivos y puso palabras donde en el pueblo había silencios. Los forasteros, guiados por la nota, comenzaron a venir los fines de semana. Un señor dejó un ramo de alcatraces con una tarjeta sin firma. Una mujer encendió una vela, lloró en silencio y se fue. Un par de curiosos intentó asomar la cámara dentro de la habitación, y doña Carmen, con su mano firme, protegió el umbral. La frontera entre devoción y espectáculo demostró ser frágil. Para cuidar el orden, algunos vecinos sugirieron horarios. No hubo comités ni listas, solo una costumbre improvisada. Velas en la tarde, silencio después de las 8, rosarios los viernes en la iglesia, visita breve para no fatigar a la niña. El padre Esteban agradeció que el barrio entendiera que el bien se cuida sin ruido. Repetía, con palabras que no buscaban aplauso, que el agradecimiento verdadero
no necesita altavoz. Según su modo, prefería un paso corto seguro a un salto largo sobre la emoción. Mientras tanto, la profesora Silvia terminó su escrito. En clase, sin nombrar personas, habló de fuerzas, de palancas y de nudos, y mostró a los niños cómo una madera que resbala puede encontrar apoyo en una clavija y así repartir su peso. Los alumnos escucharon entre intrigados y aburridos, como escuchan las cosas que no parecen urgentes. El papel durmió luego en un cajón de la escuela, listo para ser leído cuando el tiempo quisiera. La ciencia, en Thule, no pelea con la fe. Camina por otra calle y saluda desde la esquina. El doctor Romero, semana tras semana, ajustó el tratamiento de Lupita. Retiró una medicina con cautela, dejó otra, insistió en el reposo, pidió atención a la humedad del cuarto, sugirió abrir la ventana a ciertas horas. Cada visita encerraba una lección de paciencia. Él no promete, repite doña Carmen a quien pregunta con ansias. Él acompaña. En nuestras orillas, acompañar a veces vale más que nombrar la meta. Hubo, sin embargo, un episodio que tensó los ánimos. Una mañana, doña Carmen encontró que el sobre anónimo con dinero, aquel que nadie se había atrevido a tocar, ya no estaba en el cajón donde lo habíamos dejado por vergüenza de recibirlo. El cajón no mostraba forzaduras. La casa no tenía señales de visita nocturna. La sospecha, ese animal que muerde y no suelta, asomó el hocico. Para evitar que la casa se llenara de veneno, tomamos una decisión simple. Cualquier ofrenda en dinero sería llevada al despacho parroquial y registrada sin nombre para obras de caridad del barrio. La noticia se corrió con la misma serenidad con que se barre el patio, y el rumor de la desaparición del sobre se fue apagando como se apagan las chispas cuando la leña ya se consumió. Esa tarde, el cielo trajo una lluvia breve. Las tejas del techo cantaron con la cadencia conocida, y el corredor se llenó de gotas que rebotaban, levantando olor a tierra lavada. Las velas, protegidas por frascos de vidrio, resistieron sin apagarse. Algunos dicen que la lluvia dejó dibujos en la cera que parecían huellas. Testigos aseguran que uno de los ríos de cera tomó forma de espiral y se detuvo justo al borde de la mesa. Nadie quiso interpretar. En Thule Foromos el agua manda y no se le discute. Pasó una semana y luego otra. Las visitas se volvieron menos numerosas en los días de labor, más nutridas los sábados. Llegó gente de Etla, de Xoxocotlán, de Miahuatlán. Un señor de Teotitlán del Valle dejó un pequeño telar con hilos azules como exvoto. Una familia de la ciudad trajo pan de yema fresco y lo partió en silencio para los presentes. El corredor, sin pretenderlo, se transformó en esquina de encuentro. Los que llegaban cansados se sentaban un rato, miraban el ahuehuete, dejaban su vela, tocaban la pared con la yema de los dedos, como quien saluda a un pariente anciano. En medio de esa corriente mansa, ocurrió un hecho que muchos guardan como exacto y otros como insinuación. Era domingo temprano. El barrio estaba en esa pausa en que las tortillas aún no han llenado el aire con su olor definitivo. La luz se inclinaba de lado, haciendo que el polvo bailara en diagonales. Lupita, que solía guardar cama hasta tarde, se incorporó con un movimiento menos trabajoso. Doña Carmen, sin hacer aspavientos, corrió un poco la cortina. La niña puso los pies en el suelo y, con paciencia de gato que mide el salto, se levantó. Dio 2 pasos hacia la ventana. Se sostuvo de la pared con una mano. Respiró hondo. Volvió a sentarse. No hubo exclamaciones. No hubo campanas extras. Hubo, eso sí, un silencio que se parece al agua quieta. La noticia, contada de boca en boca con cuidado de ceramista, cruzó la calle. Algunos dicen que en ese momento, en la plaza,
Un grupo de chinas oaxaqueñas practicaba un paso y una de ellas perdió el equilibrio para recuperarlo enseguida, como si una cuerda invisible la hubiera sostenido. Testigos aseguran que un perro que suele ladrar a todo dejó de hacerlo. Según mis ojos, Lupita se atrevió a estar de pie sin pelear contra el aire, y eso bastó para que el día adquiriera otra forma. El padre Esteban, al enterarse, mantuvo su tono de siempre. Agradeció el avance, invitó a sostener la oración, pidió no convertir la alegría en proclama. En la misa, con palabras cuidadas, habló de cómo las casas pueden convertirse en lugares de encuentro sin dejar de ser casas, y de cómo los pasos pequeños abren caminos reales. La gente escuchó con un respeto que no suprime la emoción. Hubo miradas húmedas, hubo manos apretadas, hubo esa sensación de pertenecer a algo que no se puede escribir en un papel. Esa tarde, el mayordomo Chema propuso discretamente que el viernes siguiente se organizara, ya no frente a la casa, sino en el templo, una hora de agradecimiento silencioso. No quería que el corredor hiriera su propio equilibrio por la carga de tanta vela y tanto pie. Los vecinos aceptaron con alivio. La casa respiró. El corredor, aunque siguió siendo oratorio, parecía agradecer el descanso. En esos días, el ahuehuete se volvió confidente de muchos. Quien venía, lo rodeaba con pasos lentos y le dejaba en silencio una pregunta o un cansancio. El árbol que no contesta en palabras, devolvía sombra. Bajo su copa algunos se quedaron un rato antes de ir a la iglesia. La raíz, dicen los viejos, es un modo de memoria. En los pueblos la memoria se hace con cuerpos que han resistido. La cámara de VHS volvió a encenderse un par de tardes, esta vez para registrar la procesión breve que llevó algunas velas del corredor al templo. No era traslado solemne, era un gesto de orden. Los frascos de vidrio con cera se colocaron en una mesa lateral de la iglesia, y el padre, sin poner placas ni carteles, dejó que el gesto hablara. En la noche, algunos volvieron al corredor a encender una vela por su cuenta. La casa, agradecida, guardó el equilibrio. La profesora Silvia, al observar que la calma regresaba, sonrió sin que nadie lo notara. No era victoria de su cuaderno sobre el rumor. Era alivio de maestra que ama la serenidad de su barrio. Guardó su papel otra vez y siguió con sus clases de fracciones y lectura. Mientras tanto, Lupita empezó a dormir con menos sobresaltos. El color regresó a sus mejillas con discreción. El doctor Romero anotó que el pulso se mantenía más parejo. Doña Trini dejó de venir tan seguido, pero enviaba con una vecina bolsitas de hierbas y un consejo en pocas palabras. Nada excesivo. Nada que interrumpiera el cuidado médico. La mezcla delicada de atenciones siguió su camino. No faltaron, sin embargo, pruebas pequeñas. Una noche la luz del barrio se fue por un par de horas, y el corredor, alumbrado solo por velas, pareció una barca quieta. La sombra de las flores en el muro se estiró como si también buscara sostenerse. Un grupo pequeño de forasteros, que había llegado tarde, quiso quedarse a rezar, y los vecinos, sin rudeza, les explicaron que el horario pedía descanso. Los forasteros obedecieron, quizá más por cansancio que por humildad. El barrio se durmió con el rumor de la lluvia en las tejas. Así, entre equilibrio y cuidado, la historia fue encontrando un cauce. No había declaraciones oficiales, no había certificados. Había ojos que aprendían a ver despacio. Había manos que sabían sostener un cirio sin derramar. Había pasos que no pretendían correr. Había una niña que, sin fama, se levantaba un poco más cada día. A algunos, todo aquello les parecía exceso. A otros, insuficiencia. Unos pedían pruebas, otros, relatos. Yo, en medio, seguía barriendo el corredor al amanecer,
escuchando los sonidos que deciden quedarse cuando la calle se calla. Un grillo, una gota, un leve chasquido de cera. El ahuehuete, fiel a su oficio de sostener, seguía con la copa abierta como un techo. Si algo aprendí en esas semanas, fue que el agradecimiento se confunde con la respiración cuando uno deja de buscarle nombre. El viernes marcado, el pueblo se reunió en la iglesia con una sobriedad que hacía honor a la soledad. No hubo banda. No hubo cohetes. Solo silencio y una fila de velas que recordaba el camino recorrido. El padre Esteban habló lo justo. La gente dejó en un canasto algunas cartas cerradas, exvotos pequeños, promesas sacadas del bolsillo con pudor. De regreso a casa, el barrio caminó sin prisa, como se camina después de haber escuchado al río. El corredor recibió pocas velas esa noche. La ventana de Lupita quedó entreabierta. La niña durmió. Quedaba, sin embargo, la pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Qué pasaría si la salud de Lupita declinaba de nuevo? ¿Qué pasaría si mejoraba hasta levantarse y salir? ¿Qué se haría con el rumor, con los peregrinos, con la mesa reforzada, con los exvotos que ya se habían aferrado al muro? La respuesta, como todas las respuestas del pueblo, no estaba en ninguna firma. Vivía en la capacidad de volver a empezar al día siguiente sin hacer inventario de milagros ni de explicaciones. Yo, don Nicolás, me acosté aquella noche con la sensación de que el agua del río había cambiado de temperatura. No más fría ni más caliente. Solo otra. En la penumbra del cuarto, el resuello de Lupita sonaba menos tenso. Afuera, el árbol mayor seguía de guardia. La casa, sin saberlo, se preparaba para lo que faltaba. Los días siguieron su curso con el paso de río que ya conoce la orilla. En Santa María del Tule, el año se distingue por olores y luces. El maíz que madura, la sombra más baja del ahuehuete, el mercado que cambia de color según la estación. Después de aquella hora de agradecimiento en el templo, la casa retomó un pulso más doméstico. El corredor no perdió su vocación de oratorio, pero aprendió a respirar sin la presión de la multitud. Las velas fueron menos y mejor colocadas. Los frascos de vidrio se quedaron como resguardo contra corrientes de aire. Las flores llegaron con discreción. La serenidad, por fin, parecía capaz de sostenerse. Lupita continuó su camino de mejoría con pasos cortos, como si aprehendiera nuevamente el tamaño del mundo. Había mañanas en que pedía sentarse junto a la ventana para ver el perfil del ahuehuete y la calle que sube. No le faltó la fatiga ni el sueño a destiempo, pero el cuerpo se sostuvo con una constancia nueva. El doctor Romero, fiel al mismo tono, siguió pasando con su libreta breve. Ajustó dosis, retiró un jarabe, insistió en la humedad medida y en el descanso verdadero. Nunca prometió. Nunca se desentendió. Según su oficio, los días estaban ordenándose en la dirección correcta. El barrio, atento y prudente, comenzó a preferir la visita de paso. La gente tocaba la pared con la yema de los dedos, dejaba una vela delgada, cruzaba la frente con la mano y seguía su camino hacia la iglesia. En el templo, una mesa lateral recibió, sin letreros, los frascos con cera que habían nacido en el corredor. Nadie habló de traslados solemnes. Las cosas simplemente encontraron su lugar. El padre Esteban mantuvo la misma música de voz y el mismo compás de palabras. Agradeció sin trompetas. Recordó la necesidad de cuidar el silencio. Habló de evitar cualquier mercadeo de lo sagrado. Algunos asentían con alivio. Otros guardaban una expectación que no sabía dónde posarse. El mayordomo Chema, ya con las andas reforzadas, se propuso estudiar cada esquina del recorrido para el año siguiente. Marcó en una libreta la inclinación del piso frente a la panadería. Midió con una cuerda la altura de un cable bajo.
Pidió a un carpintero cambiar un perno cansado. No culpó al viento ni a los muchachos. Se hizo cargo de lo que le correspondía. En eso se parecen las fiestas a la agricultura. Se aprende en el surco, no en el papel. La profesora Silvia, desde su aula, dejó de tomar notas, no por desinterés, sino porque su cuaderno había dicho ya lo suficiente. Guardó su explicación en el mismo cajón donde duermen otros papeles necesarios, a salvo de la humedad y de la tentación del debate estéril. Algunos dicen que el regreso de la calma coincidió con días de cielo más claro. Testigos aseguran que la campana de las 6 sonaba menos áspera, como si el metal también hubiera encontrado un equilibrio nuevo. La casa recuperó su rumor de cocina a fuego lento, y el corredor, con sus velas más espaciadas, se volvió otra vez paso de brisa. En esa normalidad agradecida, la pregunta dejó de buscar respuestas y se acomodó en una forma más habitable. No saber del todo, pero seguir. Pasaron así varias semanas. El casete de VHS, con sus imágenes de cera y humo, terminó guardado en una caja de zapatos en la alacena alta, junto a recuerdos de bautizos y una foto vieja en sepia. Algunos parientes de Oaxaca pidieron verlo por última vez, y luego lo dejaron donde la memoria alcanza sin convertirse en exhibición. El rumor mediático se apagó como se apagan las fogatas con la última jarra de agua. Quedó lo nuestro. La mesa reforzada, 3 exvotos de hojalata brillando con humildad, 2 docenas de frascos vacíos esperando nuevas velas, la ventana de la niña alzando su rendija al atardecer. En la transición, llegaron pruebas pequeñas, de esas que consisten en celar la serenidad. Una tarde un grupo de forasteros con prisa quiso convertir el corredor en escenario de fervor ajeno. El barrio, con manos abiertas, sostuvo el límite sin gritos. En otra mañana un vendedor ambulante se apareció con estampitas y un discurso demasiado listo. No hubo pleito. Bastó con no comprar. El padre, desde el ambón, recordó que la fe no se alquila, que el agradecimiento no necesita mercancía para sostenerse. Según se recuerda, habló apenas unas frases. No hizo falta más. El cuerpo de Lupita, con su ascenso discreto, quiso probar distancias nuevas. Primero fue caminar del catre a la ventana, luego sostenerse un minuto más de pie. Después, cruzar el umbral hacia el corredor y sentarse en una silla de madera frente a la mesa de velas. Doña Carmen, sin teatralidad, colocó un cojín en el asiento y una frazada sobre las piernas. El aire de la tarde, cuando corre justo, ayuda a creer sin decirlo. Algunos vecinos, al verla allí, bajaban la cabeza con una mezcla de pudor y gratitud. Nadie aplaudió, no por frialdad, sino por respeto a esa intimidad que por fin encontraba equilibrio. A la par, el árbol mayor, que ve todo y opina con sombra, siguió reuniendo bajo su copa a los que necesitan una conversación con algo que no responde. La gente dio vueltas alrededor del tronco. Dejó en silencio un cansancio o una promesa. Estiró la espalda y miró hacia arriba, buscando alguna forma de bálsamo. Yo también fui, con pasos cortos, a confiarle al agüehuete la gratitud y el temor, ese par de hermanos que nunca se separan. En la corteza, vieja y rugosa, el tacto encuentra la paciencia que a veces falta en las manos de uno. Se acercaba la fecha en que, según las costumbres del pueblo, se renuevan las mayordomías y se evalúan recorridos y cuentas. El mayordomo Chema pidió, con la simpleza de los que hacen, que se probara una variante del trayecto en la siguiente fiesta, evitando la esquina de la panadería a ciertas horas. No lo propuso como receta para evitar incidentes, sino como acto de buena administración. En Tule la prudencia aprende de la experiencia y se toma con mezcal en una jícara, sin prisa, con respeto. La historia, sin embargo, guardaba un episodio que la memoria del barrio repite con voces distintas.
Ocurrió un domingo de cielo limpio, cuando el sol pegaba oblicuo en la plaza y las hojas grandes parecían detenerse a medio aire. La misa de mediodía había concluido, y la gente se dispersaba por la calle principal al ritmo de las despedidas. Algunos venían hacia nuestra cuadra con paso lento. Otros preferían la sombra del árbol antes de volver a casa. Doña Carmen, previsora, había abierto de par en par la ventana de Lupita para dejar entrar el aire menos caliente. Yo, con la escoba, juntaba la cera vieja junto al muro y echaba los montoncitos en un bote pequeño. En ese instante, la imagen de la Soledad, que había sido guardada en el templo con el respeto habitual después de una breve exposición, salió de nuevo al atrio para una bendición breve de un grupo de mujeres que partía a visitar enfermos. No era procesión. Era un gesto. Algunos dicen que la banda, sin tocar, se quedó a distancia. Testigos aseguran que la madera crujió apenas, como reconociendo el peso que le corresponde. La calle, en pocos segundos, supo que algo iba a ocurrir, no por ruido, sino por esa coincidencia mansa de miradas que se juntan. La comitiva pasó por la cuadra, siguiendo el borde de la plaza. El rumor llegó antes que la vista. La mesa de velas, al interior del corredor, dejó ver su resplandor pequeño. Lupita, en la silla, respiraba sin fatiga visible. Cuando la imagen quedó a la altura de nuestra puerta, las cabezas se inclinaron con esa reverencia antigua que no necesita indicaciones. Nadie entró. Nadie alzó la voz. Nadie pidió. Fue una vecindad de silencios. Lupita, con un intento de voluntad que no buscaba testigos, apoyó las manos en los brazos de la silla y probó ponerse de pie. El cuerpo respondió. Se sostuvo unos segundos. Dio un paso. Luego otro. Se detuvo en el umbral de la puerta, con la luz del mediodía golpeando en diagonal el suelo. Alguien, sin proponérselo, contuvo el aliento. El padre Esteban, que venía entre los que acompañaban la bendición breve, hizo lo que ha hecho siempre. Mantuvo el paso, sostuvo la serenidad, dejó que el gesto lo dijera todo. No hubo palabras que reclamar. No hubo nombres que apuntar. Hubo una coincidencia hecha de aire, madera, piedra y cuerpo. Algunos dicen que la niña alzó la mirada hacia el agüehuete y que la sombra le dibujó un velo en el rostro. Testigos aseguran que el manto de la Soledad pareció oscurecer un segundo más, como para protegerla del sol. Según mis ojos, Lupita se paró recta y respiró sin que el pecho protestara. Yo, con la escoba detenida a mitad del barrido, aprendí otra vez lo que ya sabía. Hay instantes que no se dejan medir, y aún así, no salen del mundo. El tránsito volvió a su cauce. La comitiva siguió hacia la esquina. La imagen entró de nuevo al templo. La calle retomó su vida. El corredor, sin demasiada cera, recuperó su pulso de casa. Doña Carmen, con esa economía de gestos que la define, acercó la silla de nuevo y la niña se sentó para no cansarse en vano. No hubo pregones, no hubo carteles. El barrio comprendió sin necesidad de consignas. Esa tarde, las velas prendieron poco. El silencio tuvo un brillo de agua calma. La noticia, contada al día siguiente con sobriedad, se posó en la plaza como un pájaro que no come del suelo. Quien preguntó recibió la misma respuesta. La niña se puso de pie, dio pasos en el umbral y respiró sin dificultad. Nada más. Nada menos. No se llamó milagro. Tampoco se permitió la sospecha punzante de los que se aferran a desmontar cada hebra. En Tule a veces basta con nombrar el hecho y dejarlo en paz. Con el paso de los días, el cuerpo de Lupita consiguió salir al corredor por las tardes, permanecer un rato sentada sin fatiga, volver a la cama con buen pulso, dormir con sueño de casa. La escuela, con la prudencia de la profesora Silvia, envió cuadernos sencillos para que no se atrasara en letras.
Doña Trini, ya a distancia, siguió acompañando con bolsitas de hierba que olían a monte. El doctor Romero, con satisfacción modesta, escribió en su libreta que la recuperación se mantenía. Nadie firmó certificados. Nadie quiso fotocopias. Nadie exigió definiciones. Un domingo más, ya entrada la tarde, el pueblo organizó en el templo una colecta discreta para apoyar medicinas de enfermos del barrio, no solo de nuestra casa. La mesa lateral con frascos de cera se quedó como testigo de un tiempo compartido. Un par de exvotos de hojalata, nuevos, aparecieron en el muro del corredor, uno con forma de pulmones y otro con forma de una pequeña niña de perfil. Ninguno traía nombre. La gratitud, cuando es verdadera, prefiere el anonimato. El árbol mayor siguió siendo el mismo, con su paciencia de siglos. Yo me acostumbré a llevar mi silla hasta un punto de sombra, donde el tronco se ve completo. Sentado ahí, ordenaba los días como se ordenan fotografías. No para construir un álbum, sino para reconocer el hilo. Aprendí a llamar a lo vivido por su nombre de siempre. Cuidado, compañía, prudencia, comunidad. Las palabras prodigio y explicación quedaron como herramientas útiles que conviene guardar cuando no hacen falta. Si algo me enseñó el agüehuete es que el peso del tiempo no necesita adjetivos para ser real. Se acercó el cierre del año con su rumor de posadas y luces artesanales. La banda practicó villancicos sencillos. El mercado trajo frutas más dulces. Alguien sugirió que la próxima calenda tuviera una parada breve frente al agüehuete, no para hacer memoria del suceso, sino para agradecer la sombra. La idea no se convirtió en regla. Quedó en posibilidad alegre. Así funcionan las mejores decisiones del pueblo. No nacen como órdenes, sino como ofrecimientos. La casa poco a poco volvió a ser casa con acentos de oratorio. La mesa de velas se mantuvo, pero ya no desbordó. Los frascos de vidrio quedaron limpios y listos para encenderse a voluntad. Los exvotos se quedaron en el muro como hojas metálicas con luz propia. La ventana de Lupita, cada tarde, abrió la rendija para que el aire se renueve. Doña Carmen, con su equilibrio silencioso, instaló una rutina en la que la niña tomaba el sol breve del atardecer, veía pasar a los vecinos y escuchaba el sonido tibio de una radio de transistores que alguien encendía al fondo de la calle. Algunos dicen que en los meses siguientes la niña recuperó el peso que había perdido y volvió a caminar distancias más largas dentro de la casa. Testigos aseguran que una mañana, con el barrio vacío, llegó hasta la cocina y se sentó junto al fogón para oler el chocolate batido. Según mis ojos, la vida retomó una forma que no conocía desde hacía tiempo y que, sin embargo, reconocí como propia. No fue un retorno idéntico. Fue un regreso con cicatriz, que es otro modo de decir aprendizaje. El padre Esteban, en la primera misa del año, pronunció palabras que el pueblo guardó sin necesidad de cita exacta. Habló del cuidado como manera de creer. Dijo que se agradece mejor cuando se acude al más frágil con cosas sencillas. Un caldo, una cobija, una visita corta. Recordó en voz baja que el brillo de lo sagrado se opaca cuando se lo exigen títulos. Invitó a sostener el paso. La comunidad, que ya lo venía haciendo, continuó. La profesora Silvia, como queriendo cerrar su propio capítulo, llevó su cuaderno al despacho parroquial y lo dejó a resguardo. No lo hizo para que fuera leído en misa ni para ser colgado en un mural. Quiso simplemente que la explicación técnica no dependiera de su cajón particular. El padre la guardó junto a otros papeles de la parroquia, partidas antiguas, listados de bautizos, cartas de mayordomías. En Tule, el archivo convive con la brasa. El mayordomo Chema pasó el cargo, como manda la costumbre, con un alivio que no disimuló. El nuevo, un hombre de manos anchas y paso lento,
Recibió la libreta con las medidas de la esquina, las anotaciones de nudos y la cuerda marcada. El relevo incluyó un mezcal compartido y una oración corta. Las fiestas no dependen de un héroe. Se sostienen con eslabones discretos. La cámara de VHS, por último, terminó en manos de un sobrino que prometió, sin juramentos, digitalizar el casete algún día. No supimos si lo hizo. A nadie le urgía. La memoria en los pueblos tiene respaldo doble: papel y boca. Si fallan, queda el árbol. Así llegó el desenlace, que no es cierre, sino cauce. El corredor de la casa quedó con su mesa, sus exvotos y su olor a cera que parece limpio incluso cuando mancha. La niña respiró mejor y aprendió a medir la energía, como quien mide el agua en temporada seca. El barrio afinó su tono entre fervor y respeto, evitando el espectáculo sin sofocar la esperanza. La iglesia permaneció abierta con su silencio disponible. El doctor siguió visitando con puntualidad sobria. La curandera acompañó desde la orilla con hierbas que huelen a monte. La maestra cuidó sus papeles sin convertirlos en bandera. El mayordomo dejó cuentas claras. El ahuehuete siguió creciendo sin prisa. Yo, don Nicolás, guardo la historia como se guardan las semillas, para que sirvan cuando toque. Algunos dicen que fue un milagro. Testigos aseguran que fue un accidente bien resuelto por el ángulo y la madera. Según mi corazón, lo cierto es que una paz pesada cayó sobre mí aquel día y no me hirió. Según mis ojos, la niña se levantó en su umbral y respiró sin pleito. Según la vida que aprendí, la comunidad sostuvo lo que la explicación y la fe no supieron nombrar del todo. Con eso, basta. Lo demás, que lo diga el árbol. En las tardes, todavía enciendo una vela delgada. No siempre. No a la misma hora. Dejo que la cera corra y forme mapas. Si una gota dibuja una espiral, no la leo. Si otra cae en línea, no la convierto en señal. Me quedo mirando la llama y me acuerdo del peso que por un instante no pesó. La casa, la iglesia, el barrio, el árbol, todo encontró su sitio. Eso en pueblos pequeños es lo más cercano a un prodigio que conozco.